vez te has escuchado frases como no puedo fallar, no soy suficiente, no puedo pedir ayuda a otra persona? El autosabotaje es un comportamiento que puede destruir y afectar muchas áreas de tu vida, relaciones de trabajo, inclusive tu salud. Hoy con Claudia Mónica, coach y médica, vamos a hablar un poco de ese concepto, cómo podemos abordarlo, cómo podemos entenderlo y cómo nosotros podíamos transitar a través de él para mejorar pues nuestra vida. Claudia Mónica, bienvenida. Gracias, Paula. Realmente tratar este tema me pareció importante porque lo vemos a diario. Incluso en lo personal, ¿por qué no logramos las metas? ¿Por qué no llegamos a donde queremos? ¿Qué nos pasa porque nos proponemos algo y no lo cumplimos? Entonces me parece que es importante hacer este viaje para acumular más millas y poder entender por qué nos estamos autosaboteando. Sí, Claudia, y a veces yo creo que puede ser el tema también de que nos lleve a restar nuestra confianza, nuestra Exacto. seguridad, ese amor propio y entenderlo y comprenderlo creo que se hace importante para ese cumplimiento de metas, de sueños, de proyectos, tener la confianza, la certeza, la determinación de hacerlo. Ujú. Y qué más importante que empezar por entender pues ese concepto. Entonces me gustaría que nos hablara sobre realmente de dónde viene esa palabra autosabotaje y si existen algunos tipos de sabotaje. Exactamente. Empezarlo a entender desde allí, desde ese punto de partida, es muy importante. Lo primero es que el autosabotaje no es más que ese acto de alterar aquel plan que tengo yo para el éxito. Y lo hacemos de forma inconsciente, porque ya hemos formado un patrón hacia, hacia atrás, hemos venido creando ese patrón y es lo que nos impide lograr lo que nos hacemos o nos hemos propuesto. Hacer esto consciente nos va a permitir modificarlo para definitivamente lograrlo. Por ejemplo, si nos hemos propuesto empezar a hacer una dieta, y listo, miramos el plan de alimentación, todo muy bien. Y resulta que a ese día en mi casa, a mi familia le dio por pedir hamburguesa, ¿cierto? Entonces yo me doy ese permiso ese día y no, mejor empiezo mañana y me empiezo a aplazar y empiezo a aplazar y definitivamente siempre encontramos como una excusa más. Y en el interior y en el fondo de todo es ese autosabotaje que nos hacemos. Porque si estamos determinados, como lo hemos visto en otros programas contigo, pues nada, si haya hamburguesa, pizza, lo que haya, nada, a esto es a lo que me propuse y esto lo voy a lograr. Entonces me parece importante entenderlo así. Existen algunos tipos que en psicología los han descrito y tiene que ver con, primero, el perfeccionismo. Cuando nos ponemos estándares muy altos, eso empieza a hacer que cuando iniciamos el proceso nos sintamos como avergonzados porque no logramos ese estándar que nosotros mismos tenemos y empezamos a renunciar. La otra forma o el otro tipo es criticarnos o autocriticarnos constantemente. Cuando nos empezamos a sentir incapaces o que no somos suficientes, entramos en una espiral de falla, de frustración, de angustia y finalmente eso nos hace empezar a tomar distancia entre lo que tomamos, entre el objetivo que queremos y la meta a la que queremos llegar. Entonces, fíjate, Paula, cómo los diferentes tipos nos llevan al mismo camino. Sí, Claudia, yo creo que entender eso pues nos va a dar mucha claridad definitivamente cuando estamos teniendo ese comportamiento de autosabotaje que no nos permite avanzar hacia la construcción de relaciones, hacia la construcción de una buena comunicación, de lograr metas, objetivos, ¿cierto? Y me parece interesante lo que tú acabas de decir, ponerlo desde esos tipos, esos dos tipos que nos menciona, porque finalmente nos permite entender entonces, ¿cierto? ¿Cuál es el paso a seguir? Y me gustaría que nos empezaras a explicar cómo nosotros estamos expresando ese autosabotaje, ¿cierto? Porque a veces puede que no seamos conscientes. Exacto. Entonces yo creo que aquí ya lleva esa coherencia. ¿Cómo es mi comportamiento frente a lo que yo estoy esperando? Ok. Y el tema de hacerlo de forma inconsciente es fundamental porque ¿quién diría que nos negamos al éxito o a la felicidad? Pues todos diríamos, no, pues todos estamos Sí. queriendo tener éxito, pero realmente
nuestro inconsciente nos autosabotea para evitar llegar al éxito o a la felicidad y esta es una forma en que lo expresamos. La otra manera es empezando a tomar decisiones apresuradas, tener miedo al cambio. Este es un aspecto importante porque pensamos que mientras todo vaya lineal está perfecto y resulta que no. La vida es un cambio permanente, es lo único seguro que tenemos. Entonces, enfrentar ese cambio permanente es posible para poder llegar a donde queremos, pero cuando nos negamos a él es cuando empezamos a autosabotearnos. Esa falta de motivación, o sea, queremos llegar allá, pero pues no, procrastinamos o postergamos o lo dejamos para otro día, entonces eso también es una manera inconsciente de autosabotear el proceso en el que queremos viajar, ponernos objetivos inalcanzables. Y tú en otros espacios nos has dicho cómo deben ser las metas, cómo nos debemos poner las metas. Y cuando nos ponemos inalcanzables e irreales, pues no, nunca vamos a llegar hasta allá. O sea, quiero hacer algo para ganarme 1.000 millones de aquí a mañana. Pues no, o sea, así no vamos a llegar y eso ya, con eso ya nos estamos autosaboteando. Hay otra manera en la que expresamos y es sentirnos abrumados por esa meta que nos ponemos. O sea, pensamos que lograr eso tan grande que queremos no es posible y nos angustia y nos abruma y soltamos la meta. Renunciamos fácilmente. Entonces son esas formas sutiles en las que empezamos a actuar que finalmente no es más que la expresión del autosabotaje. Importante que empecemos a identificar eso, Claudia, porque finalmente nos va a permitir entonces tomar acción frente a ese autosabotaje que posiblemente, inconscientemente de alguna manera, pues lo estemos haciendo. Y creo que eso lo vemos en el ejercicio o por esta época, Ay, no, es que estamos en Navidad, el buñuelito, la natilla, el próximo año, el próximo mes, no sé qué, y nos vamos así, ¿cierto? Y nos vamos así todo el año, siempre postergando cosas posiblemente. Es ese autosabotaje inconsciente, ¿cierto? Pero importante también identificar cuáles son esas causas, qué nos lleva a ese autosabotaje inconsciente. Bueno, existen circunstancias que nos llevan a eso y una es el miedo. Y particularmente y de forma contradictoria, como lo decíamos ahorita, no solo es el miedo al fracaso, sino también el miedo al éxito y el miedo a lo desconocido. Entonces, ¿eso qué nos hace hacer a nosotros? Frustrarnos, renunciar fácilmente, soltar lo que queremos. Entonces, el miedo es una de las principales causas. La otra es la baja autoestima. Cuando constantemente nos estamos en esa narrativa interior diciendo es que no somos suficientes, es que no somos capaces, es que eso es imposible, es que yo no puedo hacerlo, pues obviamente ahí empieza como ese proceso de minimizarme y entonces renuncio y suelto, ¿cierto? El otro tema es ser muy perfeccionistas, esa es una de las causas porque como no alcanzamos ese estándar, entonces nunca llegamos hasta allá y nos frustramos y nos autoflagelamos y entonces no llegamos a lo que queremos. Y lo otro que es muy impactante es la culpa. Vivir desde la culpa porque ya nos pasó y entonces soy culpable y entonces empieza esa narrativa interna, si hubiera, si, pues si fuera posible, tendría, habría, esa narrativa no nos deja avanzar. Entonces es importante identificar cuál de estos aspectos, o incluso pueden ser varios, nos están impidiendo llegar a lo que realmente queremos lograr. Me parece muy interesante y creo que aquí podríamos aplicar, Claudia, lo de esa comunicación, la comunicación asertiva, pero con nosotros mismos, ¿cierto? Hacer conciencia de eso, de cómo es nuestra comunicación frente a esos retos que tenemos cuando queremos lograr algo, ¿sí? Porque cuando las cosas van derecho por donde queremos lograr, pues no pasa nada y bien. ¿Cierto? Pero cuando se nos presentan esos retos, esas dificultades que debemos superar para seguir avanzando en la vida, acumulando millas,
¿cómo es esa comunicación? ¿Qué me estoy diciendo? Creo que ahí hay una reflexión bien importante, porque definitivamente nosotros desde las palabras, desde el pensamiento estamos creando y construyendo y atrayendo esas emociones que nos van a llevar definitivamente a actuar, a tomar acción, ¿cierto? Entonces, finalmente es el reflejo de lo que estamos pensando y hablando, nuestros resultados. Así es. Y lo otro es esa flexibilidad. Es importante ser flexible, si bien tener claro un objetivo es muy importante, enfocarnos en ese objetivo, en esa meta, todos los días levantarnos pensando en ese objetivo y en esa meta, no significa que todas las acciones que decidamos hacer en nuestro día a día sean las Las correctas, mejores. ¿cierto? O sean las adecuadas para lograr eso. Es hacer esa introspección, esa capacidad de discernir y decir si esto está bien, no está bien, por aquí voy bien, no venga, cambiemos el rumbo, no el objetivo, sino el rumbo, el caminar día a día. Entonces esa flexibilidad nos hace llevar más liviano ese paso a paso. Exactamente. Claudia, entonces, cerrando y como siempre dejándoles ese cómo que es muy importante hablar sobre qué es el autosabotaje, cómo se manifiesta, creo que es el cómo empezar a abordarlo para hacer conciencia y empezar a cambiar si posiblemente pues es nuestro caso. Creo que no sean cosas permanentes en muchas de las personas, pero con lo que estabas diciendo he caído en el Sí, claro. autosabotaje y de A manera inconsciente. todos, Entonces, sí. mira lo que nos va llevando. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que nosotros podemos empezar a implementar para evitar el autosabotaje? Me parece importante lo que acabas de decir y es porque es interesante que no somos producto terminado. O sea, sabemos temas, hemos hablado mucho, pero casi siempre los temas nos llegan, nos identificamos, o sea, debemos Nos seguir hablamos pasito trabajando. al oído. Sí, nos hablamos pasito. Lo primero de empezar a actuar en evitar ese autosabotaje es hacer un plan de acción. Es hacer el paso a paso de cómo vamos a llegar. Y con lo que tú hablabas ahorita es entender que ese fracaso, ese error que podemos transitar en la vida durante el camino hacia ese objetivo, no es alguna pérdida, sino que simplemente es igual a un aprendizaje, una lección que nos hace modificar las cosas. Lo otro que es muy importante empezarlo a trabajar es el autocuidado. Cuando queremos trabajar en nuestras áreas físicas, mentales, emocionales, es empezar a hacer y tomar acción en cómo queremos hacer las cosas para dormir mejor, para ejercitarnos más, para alimentarnos de forma saludable. Son áreas muy específicas de nuestra vida que yo sé, viajeros, tanto ustedes como yo, nos hemos autosaboteado, ¿cierto? Y en esta época el buñuelo es la fruta que más nos gusta, por ahí Sí. escuché, entonces hay que fijarnos en eso. Y lo otro que es muy, muy importante es identificar esos pensamientos que están siendo inconscientes en nosotros para empezarlos a cambiar. O sea, nunca lo he hecho, pero puedo, lo voy a intentar. Y es empezar a avanzar en el proceso. Estamos en un camino desconocido, sí, está bien, pero hay que saltar, hay que tomar ese brinco, ese salto para salirnos de esa zona de confort que no nos está llevando a ningún lado. Entonces son estrategias, son solo 3, pero que van a hacer realmente la diferencia en ese proceso de lograr lo que queremos. Claudia, y en algún momento escuchaba yo de alguno de mis mentores que decía, cuando tú te sientas más cómodo, es el momento donde tienes que buscar cómo salirte Salir. de allí, porque eso te puede empezar a atrapar y a limitar tu avance, la consecución de nuevas metas, de nuevos proyectos. Así Somos es. seres cambiantes todo el tiempo y siempre estamos buscando cosas nuevas. Entonces, cuando sintamos que como que todo está muy cómodo, preocupémonos y empecemos a dar saltos A dar diferentes, saltos. ¿cierto? Así es que, viajeros, vamos a seguir acumulando millas cada miércoles 6 de la tarde a través del canal OK Digital Pereira Oficial, Instagram, Facebook y YouTube.